El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 17, versículos 1 al 9. Levítico, capítulo 17, versículos 1 al 9. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versión Reina y Valera del año 1960. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo, dice la Escritura, de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó. Será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo, por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Amén. Dios nos bendiga por su palabra en esta hora. Altares o tribunales es el título de esta disertación. Altares o estrados. Altares o estrados. Un estrado es un tribunal. Un tribunal en donde se premia a un atleta. Buscar a Dios no es malo, pero Dios establece en su palabra la manera de buscarle correctamente. Con esto estamos diciendo de paso que no es de cualquier manera que se busca al Señor. No es de cualquier manera que se adora a Dios. No es de cualquier manera que se sirve a Dios. No es de cualquier manera que se ministra al Señor. A Dios no se le busca a través de obras humanas, ritos religiosos, o tampoco a través de cualquier persona, ni tampoco en cualquier lugar. Estas son verdades muy poderosas y son verdades muy fundamentales para todos aquellos que quieran buscar a Dios. Cuando los hebreos no tenían un santuario, es decir, un templo, en cualquier lugar donde tenían una experiencia con Dios, allí levantaban un altar. Este es el caso de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Pero una vez hecho el tabernáculo por orden de Dios, este fue el lugar exclusivo para buscar al Señor. Así que toda la adoración de su pueblo era tributada en ese lugar, el lugar que Dios escoge, el tabernáculo. Posteriormente se construye el templo. Durante el reinado de Salomón, el templo se construye, y entonces ya no era en el tabernáculo, un tabernáculo portátil, sino en un templo, un lugar escogido por Dios. Hoy las cosas no han cambiado en esencia para su pueblo. Aunque la adoración es más espiritual que ritual, Dios ha establecido el orden correcto para hacerlo. Hay estatutos, hay ordenanzas, hay una reglamentación para hacer el culto al Señor. Hay, repito, ordenanzas de culto. No es de cualquier manera que uno le va a rendir culto de adoración al Señor. No es de cualquier manera.
Hay gente que piensa que a Dios se le puede adorar de cualquier manera, de cualquier forma, pero no es así, mi estimado hermano. Es como Dios ha dicho en su palabra. Dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados, la iglesia del Señor, ha sido llamada para ofrecer siempre a Dios por medio del Señor Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hoy la iglesia no sacrifica animales, cabras, ovejas, vacas, etcétera, no. Pero estamos llamados a ofrecer a Dios siempre sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Como usted puede ver, en nuestros cultos al Señor siempre hay un tiempo para tributar alabanza al Señor, porque es una ordenanza de la palabra. No es, repito, de cualquier manera. No es de cualquier forma. En la carta a los Hebreos dice en el capítulo 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Voy a leer ese pasaje, dice nuevamente, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El autor de la carta dice bien claro que en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, los antiguos tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Quien violaba esas ordenanzas de culto y quien no lo hacía en el lugar que Dios establecía tenía problemas serios con Dios. Vamos a ver hoy algunas disposiciones divinas para la adoración cristiana. Nosotros hemos sido llamados a ofrecer también culto al Señor, pero un culto diferente del pueblo hebreo, un culto distinto. Sin embargo, nuestras raíces de culto, nuestras raíces históricas están en el culto hebreo. Por eso es importante que nosotros conozcamos el trasfondo histórico teológico de nuestro culto a Dios. En primer lugar, la primera disposición es que Dios establece ministros autorizados. Dijimos al principio que tampoco se podía hacer a través de cualquier persona o por medio de cualquier persona. Pues Dios establece ministros autorizados. En los días de Israel, la Biblia nos enseña que Aarón, el hermano de Moisés, fue constituido sumo sacerdote y sus hijos le acompañaron en el ministerio. El libro de Éxodo, en el capítulo 28, tenemos el registro bíblico de esa disposición divina. Éxodo, capítulo número 28. Vamos a leer de la palabra de Dios el versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano. Esas fueron las palabras del Señor a Moisés. Y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dios estableció que esta familia era la llamada para ser los sacerdotes del pueblo. En el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, el autor de la carta ratifica una vez más, hablando del llamamiento a este ministerio, ratifica que no fue por voluntad de ellos que ellos empezaron a ministrar en el sacerdocio, sino por la voluntad de Dios. Hebreos 5:4 dice así la Sagrada Escritura: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Cuál honra? La honra de servir a Dios en el sacerdocio. Esto no se lo toma para sí nadie, de modo que el llamamiento y la constitución de la familia sacerdotal es orden de Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien establece, es el Señor quien constituye ministros autorizados para su santuario. La familia de Leví posteriormente fue escogida para las labores domésticas del santuario de Dios. La familia, es decir, la tribu de Leví, fue constituida para realizar las labores domésticas del santuario de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, dice la palabra de Dios, los versículos 8 y 9.
Deuteronomio 10, 8 y 9. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Entonces fíjense, dos familias. La familia de Aarón para que fueran los sacerdotes. Aarón llegó a ser el sumo sacerdote constituido por el Señor. Y la familia de Leví para que fueran los levitas, es decir, los ministros que se encargaran de las labores domésticas del santuario de Dios. De modo que no era una rosca, no era un capricho, no era una imposición, no era ningún movimiento acá que se generó para que esta gente ocupara estos lugares de privilegio y de honra entre el pueblo de Israel. No, fue orden del mismo Dios. Bajo el nuevo pacto, es decir, la edad de la iglesia, el tiempo que nosotros vivimos ahora, Dios también llama a hombres fieles y los establece como sus ministros, según, escúcheme bien, ya no bajo el orden de Leví ni de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Nosotros, los ministros de Dios en este tiempo, no somos regulados por el ministerio levítico del antiguo pacto. No, somos regulados por las regulaciones de un nuevo pacto en el que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Melquisedec, un tipo de Cristo en el antiguo pacto, es también sacerdote. Pero nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido llamados también para constituir este orden, para gobernar, para dirigir la iglesia del Señor. En Efesios, el capítulo 4, el apóstol Pablo dice así en el versículo número 11. Efesios 4, 11. Y el mismo Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note usted, son 5 ministerios, 5 llamados que se requieren, 5 dones a la iglesia, 5 regalos de Cristo, 5 tipos de, digamos, dirigentes en la iglesia del Señor, cada uno en su estatus, cada uno en su esfera, cada uno con su unción para desarrollar esta obra. ¿Quién los estableció? El Señor Jesucristo. De modo que ni el apóstol es más que el pastor, ni el pastor es más que el apóstol. No. De modo que el pastor no es más que el maestro, ni el maestro más que el pastor. No hay ministerio superior. Lo que hay es una visión ministerial corporativa. Escúcheme, no hay ministerio superior. No hay un ministerio más grande que otro. El maestro, el pastor, el evangelista, el profeta, ninguno de ellos es superior el uno al otro. No, el orden es corporativo. La Biblia dice que son constituidos como ministros del Señor para, versículo 12, Efesios capítulo 4, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por favor, señale esa frase. Subráyela en su Biblia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. La visión ministerial que tiene el Señor es corporativa. No está haciendo a nadie superior a otro. Mire, mi amado, el que no es llamado por Dios para servir, no sirve para llamar a los hombres hacia Dios. Porque Dios no lo ha llamado. Así de sencillo. Y si Dios no lo llama, Dios no lo capacita. Dios no le da la unción que se requiere. Dios no le da la herramienta que se requiere para que sea efectivo. Así que si usted no es llamado por Dios para servir en un ministerio, usted no sirve para llamar a los hombres hacia Dios. El llamado divino es soberano. Esto no depende del que corre, ni del que quiere, ni del que se afana, sino de Dios que tiene misericordia. El ministerio es algo que se obtiene por misericordia divina. El llamado al servicio
es algo que se obtiene por misericordia divina, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro porte, no es por nuestra fina estampa, no es por nuestros recursos económicos o nuestro estatus social o económico, no, es pura misericordia del Señor. Bendito y alabado sea su nombre. La segunda disposición para la adoración cristiana tiene que ver con el lugar que Dios escoge. Dios establece un lugar único. Dios establece un lugar único. Para Israel se estableció un tabernáculo. Cuando aún no había templo, ellos tenían que hacerlo en el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda portátil. Se armaba y se desarmaba. Se movía de acuerdo a la disposición de Dios. Cuando la nube, la Shekinah del Señor, se movía, ellos tenían que desarmar el tabernáculo. Y cuando la nube se detenía, tenían que volverlo a armar, porque ese era el sitio en donde Dios quería que se establecieran. Así que la nube, la Shekinah del Señor, los dirigía. En este tiempo, la gloria del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo como sabio administrador de la iglesia es quien dirige a la iglesia. Hoy la gloria es mayor, la gloria postrera es mayor que la primera, porque el Espíritu Santo está en el corazón de todos aquellos que han confesado a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Se establece para los tiempos de la iglesia 4 santuarios para adorarle. Si bien en el antiguo pacto se estableció primeramente el tabernáculo, una tienda portátil, y después el templo de Jerusalén, construido por Salomón, en este tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, hay 4 lugares en donde somos llamados a adorar a Dios. El primer lugar es el cielo de Dios, el tercer cielo. A ese lugar nosotros estamos llamados a dirigir nuestra adoración, al cielo donde se encuentra Dios, donde está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. El segundo lugar, las casas de algunos hermanos en los días de la iglesia primitiva. ¿Sabía usted que en la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I, siglo II, hasta el siglo III inclusive, no tenían templo, no tenían las hermosas catedrales, los hermosos lugares que algunas iglesias en el día de hoy tienen? No, los lugares de reunión eran las casas de algunos hermanos. En las casas de algunos de ellos funcionaba la iglesia y era el lugar público de adoración de todo el que creía en Jesucristo. En tercer lugar, el cuerpo suyo, nuestro cuerpo, el cuerpo de cada creyente, es constituido como un templo de Dios. La Biblia dice que por su gracia y su misericordia nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Cada creyente, de modo, visto desde este punto de vista, cada creyente es un altar andante, es un templo andante, un templo vivo para la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo mora dentro de tu cuerpo, mora allí en lo más profundo de tu ser, allí en el espíritu tuyo, ahí está morando el Espíritu Santo de Dios. Así que ese es un lugar de adoración. Por eso es que nuestro cuerpo tenemos que consagrarlo para el servicio de Dios, porque nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo de Dios. Y por último, el santuario público de una iglesia local. El santuario público de una iglesia local, es decir, el templo. Tengo que hacer aquí una claridad. La iglesia no es el templo. No, la iglesia somos nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo. Pero la iglesia local se reúne en un lugar, un santuario, en donde no debemos dejar de congregarnos, entre tanto que vemos que el día del Señor se acerca. Es un mandamiento de la palabra para todos los que son creyentes, todos los que son cristianos. No dejar de congregarnos en el lugar que Dios ha establecido, el templo. En ese lugar es donde tenemos que hacer nuestro culto hacia Dios, nuestro culto público. Allí es el lugar donde nosotros tenemos que expresar a Dios toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Quiero decirte algo, mira, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principios. Cierto es que el Señor Jesucristo declaró que Dios es espíritu y que la adoración a Dios debe ser espiritual, enseñándole esto a una samaritana, una mujer que venía de una cultura pagana, una mujer en la que ella conocía
un orden sacerdotal diferente del que Dios había establecido en Jerusalén. Conocía también unas escrituras diferentes de las que Dios había canonizado entre el pueblo de Israel. Esta mujer también conocía no solo un orden diferente en el sacerdocio, sino también que tenía una esperanza mesiánica diferente de las que tenía el pueblo judío. A esta mujer el Señor le dijo: Dios es espíritu, porque es que ella, entre todas las cosas que ella conocía, también conocía un templo que era paralelo, que era competencia para el templo del Señor en Jerusalén. En Samaria había un templo también que era competencia para el templo de Jerusalén. Ellos tenían sus propias escrituras, tenían su propio canon, tenían su propia esperanza mesiánica y tenían sus propios sacerdotes. Una mujer que tenía un contexto religioso totalmente diferente del judío. A esta mujer el Señor le dice: Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No era en Jerusalén, no era en Samaria, no era en un sitio específico, ni Roma, ni cualquier otro sitio. Era en cualquier lugar donde se podía adorar a Dios. Pero esto no deja dicho que la adoración pública del pueblo de Dios, como una iglesia local, pueda ser hecha en cualquier lugar. Quiero aclararlo. El hecho de que nuestra adoración sea espiritual no deja dicho que la adoración pública del pueblo de Dios, la iglesia local, pueda hacerlo en cualquier lugar. Hay un santuario establecido para esto. Y cuando el creyente tiene compromiso con su iglesia local, va a respaldar el ministerio local que a él le está nutriendo espiritualmente. Va a ser leal a los proyectos que su visión ministerial, su visión pastoral le está alimentando espiritualmente. De modo que nosotros no creemos en los creyentes que son como especies de turistas pentecostales. Gente que anda de iglesia en iglesia, como de hotel en hotel, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. No creemos en los creyentes disolutos espirituales que utilizan la gracia de Dios como libertinaje, torciendo así el mensaje del evangelio. No creemos en creyentes que no se comprometen con su iglesia local. No creemos en creyentes que andan como sapos brincando de charco en charco. No. O como los monos de rama en rama, de árbol en árbol. Esto se llama disolución. Esto es falta de compromiso con la iglesia local. Esto es no entender que el Señor tiene un propósito con la iglesia local que a la vez es la expresión de la iglesia universal de Jesucristo. En tercer lugar, Dios establece la forma correcta de adorarle. La Biblia dice que habían estatutos para que los sacerdotes ministraran en orden. Escúchame. Habían estatutos para que los sacerdotes ministraran en el orden. No era de cualquier manera. Un sacerdote tenía estatutos, todo un canon ritual, todas unas especificaciones. ¿Sabe usted que la ley mosaica tenía 613 partes? Toda la ley de Moisés, dada por Dios, tenía 613 partes, y que una de esas partes, un bloque grande, era dedicado a la administración ministerial y sacerdotal. Muchas de las leyes dadas en el antiguo pacto eran para regular el ministerio, para regular el orden sacerdotal. Las otras eran leyes civiles, y el otro gran bloque eran las leyes morales. Así que habían tres clases de leyes: las civiles, las morales y las ceremoniales. El conjunto de leyes ceremoniales eran las que regulaban el sacerdocio, así que no era de cualquier manera. Hubo gente que a Dios pretendió servirle de cualquier manera, ministros del santuario que pretendieron servirle a Dios de cualquier manera, y Dios los quemó en el altar, a unos por profanos, a otros por borrachos, por irreverentes. No era de cualquier forma. Mire, aún para transportar el arca de Dios tenía que hacerse con una reglamentación específica. Y David sufrió una amarga experiencia cuando quiso llevar el arca de un lugar a otro y se violó el estatuto que Dios había establecido. Porque no es de cualquier forma, mi amado hermano. No es como yo pienso, no es como yo creo.
Algunos están pretendiendo actualizar los estatutos de Dios a este tiempo. Y déjeme decirle, si hay que actualizar las Escrituras, tenemos que contextualizarlas a nuestro medio. Nosotros no vivimos en el siglo en que vivió Israel, en la época en que vivió Israel. Pero ojo, la actualización no quiere decir violación de los principios y fundamentos. Cuando un ministro, un ministerio o una iglesia pretende, con el nombre de actualizar, con el nombre de actualización de la palabra, pretende adorar a Dios de cualquier manera, óyeme, eso es lo que se está haciendo, es sencillamente ofrecer fuego extraño delante del altar de Dios. Y muchos fueron quemados por el fuego de Dios, porque desagradaron a Dios, ofrecieron fuego extraño al Señor. Así que no es de cualquier manera, es como Dios ha dicho en su palabra. Las ofrendas inclusive tenían que cumplir ciertas condiciones para ser aceptadas. No era de cualquier manera que se presentaba la ofrenda. ¿Sabe por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel? Porque Dios miró no solo el corazón de Caín y el corazón de Abel, sino que Dios miró la forma en que ellos lo hicieron. Dios había establecido la forma. En Hebreos 9:22 hay un principio que Dios estableció desde el principio, desde el origen. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que ellos se vistieron con delantales de hojas, se cosieron unas hojas de higuera y se vistieron, tratando así de hacer propiciación, de cubrir su pecado, su vergüenza, su desnudez. Pero Dios los desvistió y Dios les estableció la forma. Dios los vistió con túnicas de pieles de animales. Estableció Dios allí el principio, señores. Sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecados. La cobertura, la propiciación, la expiación estaba basada sobre sangre. Dios para eso sacrificó un animal. Por eso, desde el principio, esta enseñanza, donde no había Biblia, donde no había canon de leyes, donde no había otra cosa sino la tradición oral, esto se lo enseñaron sus padres, Adán y Eva, se lo enseñaron a Caín y Abel. Al momento ellos de ofrecer su ofrenda, Dios miró no solamente el corazón de Caín y el corazón de Abel, sino que miró también la ofrenda. La de Abel fue aceptada, la de Caín fue rechazada. La razón es sencilla de entender. Abel ofreció conforme Dios había establecido un sacrificio de sangre, animales, lo mejor que tenía de su ganado. Abel le agradó a Dios y la ofrenda de Abel aún habla hasta el día de hoy, porque fue un principio y Dios se agradó. Pero Caín ofreció lo que él pensó que tenía que ofrecerle a Dios, y no es lo que Caín pensaba, no es lo que muchos piensan hoy que Dios tiene que aceptar. Es lo que Dios ha dicho en su palabra, porque los principios de Dios son inquebrantables, no se pueden negociar, no se pueden actualizar, entre comillas. Se tienen que respetar y acatar como Dios ha dicho. Entre comillas, se tienen que respetar y acatar como Dios ha dicho. Los adoradores debían guardar algunas prescripciones so pena de ser cortados del pueblo. Si no lo traían al tabernáculo de reunión, dice el pasaje, eran cortados del pueblo, eran cortados de la comunión del pueblo. Cada ofrenda tenía un nombre y tenía un propósito específico. En la Biblia, por lo menos, en ese orden levítico, se mencionan 5 clases de ofrendas distintas. 5 clases de ofrendas distintas se ofrecen a Dios con nombre propio y propósitos específicos. Entonces, Dios establece la forma correcta. No es como yo creo, no es como yo pienso, no lo disfrace de actualización, no. Los fundamentos, los principios, los valores de Dios son eternos, tienen validez en ese tiempo y aquí y por siempre. Quiero concluir en esta hora. Dentro de los planes de extensión de la iglesia están comprendidas estrategias como la realización de células, grupos de oración familiar, campañas evangelísticas, etc. Pero estos servicios están autorizados por el ministerio de la iglesia, bajo el orden de Dios y con el respaldo de la visión pastoral. Todo lo que se haga fuera de esa visión es fuera de orden y no se acepta. Nunca un altar familiar, una célula o un grupo de oración reemplazará lo que es el santuario o reunión de la iglesia. Nunca lo va a reemplazar. Un altar familiar, una célula, un grupo es eso nomás.
pero no equivale a la reunión de la iglesia. Cuando se hace esto, estamos levantando un altar para competir con la iglesia local, un lugar alto para ofrecer fuego extraño, y corremos el riesgo de ofrecer a los demonios. En el pasaje que leímos al principio, Levítico 17, del 1 al 9, la escritura es clara. Dice la palabra que si no se traía al tabernáculo de reunión, era como si se ofreciera a los demonios. La palabra hebrea es sátiros en el pasaje. Estaban ofreciendo a los demonios, a los sátiros, y no a Jehová. ¿Sabe que eso es lo que parecen muchos cultos en el día de hoy, que se hacen fuera del orden establecido por Dios? Unas sátiras de culto, unas caricaturas de culto, pero no realmente un culto para Dios. Los que sirven a Dios deben preferir el altar, es decir, el altar que nos habla de sacrificio, un lugar para adorar y llorar, para quebrantarse delante de Dios, antes que el tribunal, antes que el estrado. La palabra estrado viene del griego vimá, lugar de premiación, lugar del aplauso, lugar del reconocimiento. Este es un llamado para aquellos que sirven hoy al Señor. Prefiere el altar antes que el estrado. Prefiere el sacrificio, el lugar de adoración, el lugar de quebrantamiento, antes del lugar del aplauso, de la ovación, de la premiación y el reconocimiento. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora aquí, debajo del sol. Hoy nosotros debemos acercarnos más al altar, pero un día estaremos en el tribunal de Cristo, en el bimá de Cristo, y allá es donde verdaderamente vamos a ser premiados, allá es donde verdaderamente vamos a ser reconocidos, allá es donde verdaderamente vamos a ser aplaudidos. Pero no prefiera aquí el aplauso de los hombres y el rechazo de Dios, no, prefiera la alabanza de Dios por encima del rechazo de los hombres. Pero ahora recuerda que nadie que haya tomado el camino del altar llegará al tribunal, mi estimado hermano. Te lo voy a repetir nuevamente. Nadie que no haya tomado el camino del altar llegará al tribunal. Algunos están hoy en día en el estrado, están en el lugar del aplauso, del reconocimiento y de la ovación, y están pretendiendo llegar a Dios a través de ese camino, pero no se puede llegar a Dios allá. Usted tiene que tomar es el camino del altar, el camino del sacrificio, el camino de la adoración, el camino del quebrantamiento, para después llegar al estrado de Dios. El Señor te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.